Hace exactamente 100 años, en este lugar, un tren sobrecargado con 1000 pasajeros vio cómo se descarrilaban sus últimos 3 vagones, lanzando decenas de personas al precipicio y mutilando a muchos otros entre la madera y el hierro de los vagones. Esta es la historia de uno de los episodios más nefastos en la memoria costarricense. Me encuentro a unos cuantos metros del barranco donde discurre el río Virilla separando las provincias de San José y Heredia, el cantón de Tibás y el cantón de Santo Domingo. Me encuentro del lado de Santo Domingo de Heredia y en este momento estoy viendo el Puente Negro. Y ahora ustedes también lo van a ver. Hoy es sábado 14 de marzo del 2026. Hace exactamente 100 años, a las 8:17 de la mañana, un tren jalando 6 vagones vio cómo se descarrilaban 3 de sus vagones. Uno se volcaba en este pastizal que están viendo, otro se estrellaba contra el puente y otro se precipitaba directamente al barranco, matando instantáneamente a todos sus ocupantes. La tragedia ferroviaria del río Virilla es el accidente más letal en la historia de Costa Rica. El terremoto de Cartago en 1910 causó 700 muertos, pero fue un desastre natural. El accidente del río Virilla fue el accidente más letal. Entre 285 y 400 víctimas murieron ese día, esto según la fuente. Hoy, mis amigos, estamos acá porque les voy a contar el paso a paso del desastre. Les voy a contar cuáles fueron las causas que ocasionaron el descarrilamiento del tren, la sobreocupación del tren, el exceso de velocidad, y voy a hacerles un recuento de cómo sucedió la colisión, el descarrilamiento, el desplome al barranco de uno de los vagones y la escena tan cruda que se vivió hace exactamente 100 años en este lugar. Así es que por delante de nosotros tenemos una de las historias más horrorosas, tristes y lamentables en la memoria costarricense. Vamos a ella. Voy a empezarles contando el inicio de la historia. También voy a ir bajando hacia la vía férrea para estar más cerca del puente y hacerles un relato lo más preciso posible de lo que pasó hace 100 años. Aquí a este lugar se puede llegar caminando desde la estación de Santa Rosa en Santo Domingo. Si ustedes siguen la línea férrea por ese lugar, en esa dirección, van a llegar a Santo Domingo de Heredia, a la estación de Santa Rosa. Para allá es Tibás. Yo llegué a este lugar no caminando por la línea férrea, sino bajando por ese matorral, porque vine por el cementerio La Piedad de Santo Domingo. Muy bien, como les decía, el comienzo de esta historia no está en Heredia, no está en Alajuela, está en Cartago. ¿Por qué en Cartago? Ahí hay una institución que se llama el Asilo de la Vejez de Cartago, que tiene más de 100 años de fundado. Es un albergue para personas adultas mayores, muy importante. En el 2007 fue declarado institución benemérita de la salud costarricense y tiene más de 100 años. En 1926 ya estaba levantado el albergue y fue construido principalmente por el impulso, el patrocinio y el esfuerzo de un sacerdote muy carismático y querido de la época que se llamó Claudio María Bolio Jiménez. Y este personaje es importantísimo para esta historia. Y era muy querido entre los alajuelenses y los heredianos porque había sido párroco y había casado y bautizado a montones de personas en Alajuela y en Santa Bárbara de Heredia. Entonces, el sacerdote Bolio, como le voy a decir de ahora en adelante, organizó un turno para financiar el albergue de la vejez, el asilo de la vejez en Cartago. Y convocó a sus feligreses en Heredia y Alajuela. La mayoría de los muertos en la tragedia del Virilla fueron heredianos y alajuelenses, principalmente alajuelenses. Alajuela fue la provincia que más pagó en la tragedia del Virilla. Solicitó el sacerdote Bolio a la Secretaría de Fomento que intercedieran por él y por la actividad y por el turno con la Northern Railway Company, que era la compañía ferroviaria de Minor Keith, para que le concedieran un tren para transportar a los romeros desde Heredia y Alajuela hasta Cartago. La compañía concedió el tren. El sacerdote Bolio, a través de comisionados, vendió 700 tiquetes entre Heredia y Alajuela. Y cuando vieron que la convocatoria era masiva, solicitaron un tren adicional para que el que ya tenían no fuese sobrecargado. Pero la compañía no pudo concederlo porque no había disponibilidad, no había más trenes para darles. Así que lo que hicieron fue como arriesgarse. Sabían que venía mucha gente, tenían solo un tren y fueron arriesgándose a la mano de Dios.
el 14 de marzo de 1926, hace exactamente 100 años, el tren que se descarriló en este lugar salió de la estación del Ferrocarril al Atlántico en San José rumbo a Alajuela. El convoy, el tren, estaba compuesto por un ferrocarril, un cabús, que es como una especie de oficina, pero que ese día también fue ocupado por pasajeros, y 6 vagones que tenían un chasis de hierro, paredes de madera y tenían capacidad para 52 personas sentadas. El conductor del tren se llamaba Gonzalo Facio, el maquinista Víctor Manuel Calvo y un guardafreno se llamaba Marco Tulio Vargas. Había otros miembros de la tripulación, pero no los menciono porque no tienen tanta relevancia para la historia más adelante. Así que el tren salió temprano a las 6 de la mañana de San José rumbo a Alajuela. Cuando pasó por Heredia, desenganchó 3 de los vagones para que los heredianos fuesen abordando. Y se fue a Alajuela. Alajuela llegó a las 7 de la mañana, abordaron los pasajeros, los vagones quedaron repletos, la gente sentada, los 52, iban todos apretujados entre el montón de personas que iban de pie, sentados en los marcos de las ventanas, sentados en los balcones exteriores de los vagones, porque imagínense que la capacidad era 52 personas sentadas. En 6 vagones son 306 personas. Y ese día el tren transportaba 1000 personas, iban 700 personas de pie. La sobreocupación fue exagerada, fue excesiva. Muy bien, el tren sale de Alajuela a las 7:30 de la mañana. Pasa por San Joaquín y los sanjoaquineños sobrecargan todavía más el tren que ya venía sobrecargado de Alajuela. Ahí mucha gente se subió, abordó el tren sin tener tiquete y los comisionados que había mandado el sacerdote Bolio recibían el dinero directamente. Así que mucha gente, de los 700 que sí tuvieron boleto, 300 más abordaron sin boleto. El tren venía de Alajuela, pasó por San Joaquín, llegó a Heredia antes de las 8 y aquí el conductor tomó una decisión que sellaría el destino de un montón de gente, quienes fallecerían, quienes se salvarían. Desenganchó el tren los 3 vagones que traía de Alajuela y enganchó de primero los 3 vagones que ya estaban llenos en Heredia. Y detrás de ellos, quedando de últimos, quedaron los 3 vagones de Alajuela. Así que la conformación del convoy, desde la estación del tren de Heredia hasta aquí, el Puente Negro, eran el ferrocarril, el cabús, los 3 primeros vagones eran heredianos y los 3 últimos vagones eran alajuelenses. El tren salió a las 8:10 de la mañana de Heredia y llegó solo 7 minutos después aquí al límite entre San José y Heredia, el Puente Negro, sobre el cañón del río Virilla. O sea, una distancia considerable la hizo solo en 7 minutos. Muchos de los pasajeros sobrevivientes, muchos testigos que vieron pasar el tren desde cafetales, desde las calles, atestiguaron y coincidieron todos en que el tren llevaba un exceso de velocidad, de que el tren iba siendo manejado con una velocidad excesiva e imprudente. Antes de relatarles el paso a paso de la tragedia, quiero que entendamos en dónde estamos exactamente y cuál es la geografía de este sitio donde sucedió la tragedia y cuál es el diseño de la vía férrea, que ambos, geografía y diseño de la vía férrea, propiciaron el suceso de la tragedia. Así que vean, mis amigos, lo primero, ¿en dónde estoy? Estoy en el límite justo entre Santo Domingo, allá Santo Domingo, Heredia, y allá es San José. El río Virilla, que es un río que nace en las montañas de Coronado, en un cerro que se llama Pico de Piedra, que al parecer es un volcán dormido, nace desde allá y discurre por el Valle Central en dirección hacia el Pacífico. En muchos de sus sectores marca el límite entre la provincia de Heredia y la provincia de Alajuela. Y aquí lo hace. Vean, en muchos de sus sectores, por donde corre el Virilla, forma cañones profundos. Este cañón, entre Santo Domingo y Tibás, es un cañón relativamente angosto y profundo. Tiene 60 metros de profundidad. El puente sobre el Río Negro tiene 48 metros de longitud y 5 metros de alto. Fue instalado en 1901. Esta estructura que ven ustedes, las columnas, los bastiones del puente, todo tiene más de 100 años. Fue instalado en 1901. Antes lo que había era
un puente de madera. Este fue forjado en Nueva York e instalado en 1901. Otra característica fundamental para entender el accidente es el trazado que lleva la línea férrea. Vean que aquí, si nos vamos en dirección hacia Santo Domingo, hay una curva sumamente cerrada, una curva cerradísima. Les voy a poner aquí un plano de alturas y del trazado de los rieles para que vean que no solo está esta curva, sino que antes de ella, esta es la curva más cerrada, pero antes de ella hay una curva más abierta. Entonces, cuando el tren se aproxima al puente, primero tiene que doblar esta curva hacia la izquierda, no es tan cerrada, y luego dobla esta curva a la derecha, que sí es súper cerrada. Además, en este punto, antes de llegar al puente, nos encontramos a 1096 metros de altura, cuando en la estación del tren en Santo Domingo, 600 metros para allá, la estación de Santa Rosa, en Santo Domingo de Heredia, ahí hay una altura sobre el nivel del mar de 1114 metros. Quiere decir que en solo 600 metros de longitud de recorrido hay un descenso de 20 metros. Se descienden 2 metros aproximadamente por cada 50 metros que se avanzan. Y eso le imprime al tren una gran velocidad, que luego, para ingresar a Tibás, tiene que subir una cuesta. Que quienes han pasado en bus o en carro desde Santo Domingo a Tibás saben que hay una cuesta muy pronunciada. Entonces todos esos elementos, las dos curvas de la vía del tren, la curva última que es muy cerrada, la pendiente de bajada desde Santo Domingo hasta el punto aquí del puente donde estamos ahora, y luego la pendiente de subida hacia Tibás, todos fueron elementos que se conjugaron, que se unieron para que sucediera el desastre. Ok, entonces entendiendo bien la geografía y el diseño de la vía férrea, imaginémonos al tren. Como les contaba hace un rato, salió de Alajuela a las 7:30. Antes de las 8 llegó a Heredia. Y a las 8:10 partió de la estación de Heredia. Solo 7 minutos después había llegado aquí al Puente Negro. Y esto fue lo que sucedió paso a paso, minutos antes de la tragedia. Aproximándose a las 2 últimas curvas antes del puente, el maquinista sonó el pito del tren, porque mucha gente solía pasar caminando por acá y ocupaba despejar la vía. Ingresó a esta curva, a la curva que ya les he mencionado, ingresó a esta curva, avanzó a toda velocidad hacia el puente. Al ser casi las 8:17 de la mañana, la locomotora, el cabús y los 3 primeros vagones habían ingresado al puente. En ese momento, para subir la pendiente hacia Tibás, el maquinista aceleró, sin darse cuenta de que el último vagón, el tercero alajuelense, recuerden que cuarto, quinto y sexto eran alajuelenses, cuando el maquinista aceleró, el último vagón no había completado la curva cerradísima antes de la recta que ingresa al puente. Y entonces, cuando el maquinista aceleró en ese momento, la fuerza centrífuga ocasionó que ese último vagón se volcara hacia su izquierda. Y el volcamiento de este vagón arrastró a los demás vagones. ¡Puf! Fue una fuerza hacia atrás. ¿Y qué pasó, mis amigos? Esto fue lo que pasó. El tercer vagón, el último herediano, tercer vagón de pasajeros, el último herediano, pegó un salto y fue a pegar contra el marco, contra la estructura superior del puente. Cayó y por suerte sus ruedas se encarrilaron de nuevo y continuó. El primer vagón alajuelense, el cuarto del convoy, se estrelló contra los bastiones del puente, se estrelló contra la estructura del puente, contra estos postes, y se dobló a la mitad. La mitad, una de esas mitades quedó colgando en el borde del puente. Aquí les pongo una foto
una foto tomada desde la profundidad del barranco. La otra mitad quedó obstruyendo la vía férrea. El quinto vagón, el segundo alajuelense, sin nada que lo detuviera, cayó 60 metros al barranco, matando instantáneamente a todos sus pasajeros. Y el último vagón, el tercero alajuelense, se volcó acá, hacia la izquierda, quedando casi destruido por completo. Cuando pasó eso, la locomotora, el cabús y los 3 vagones heredianos continuaron 300 metros más allá del puente. Continuaron 3 metros más allá del puente. 300 metros, no 3 metros, 300 metros. El maquinista Víctor Manuel Calvo, se los había mencionado previamente, se bajó. Y al ver el resultado del desastre, se lamentó y dijo: soy un desgraciado. Varios pasajeros se bajaron, entre ellos un señor de apellido Camacho. Camacho le respondió a Víctor Manuel Calvo, el conductor: no, desgraciado no, usted lo que es un criminal. Muchos pasajeros intentaron auxiliar a los heridos, pero muchos otros se fueron a linchar a Víctor Manuel Calvo. En ese momento se bajó Gonzalo Facio. Gonzalo Facio, se los había mencionado antes, era el conductor del tren, que con arma en mano amedrentó a los pasajeros amotinados, los disuadió y le ordenó a Calvo, el maquinista, que se montara al tren y huyera para salvar su vida, pero también para avisar a las autoridades y a los rescatistas de la catástrofe. Así que Víctor Manuel Calvo se montó al tren, arrancó. Los pasajeros en los vagones de Heredia iban amotinados, lanzaban piedras al maquinista, querían lincharlo, querían matarlo. Víctor Manuel Calvo logró llegar a la estación El Atlántico en San José. Ahí lo seguían persiguiendo. Los guardas de la estación El Atlántico le ayudaron a salir. Llegó a su casa en Barrio Aranjuez. Se despidió de su esposa, se despidió de sus hijos, se cambió de ropa y se fue a entregar a la delegación de la policía. Más tarde, esa noche o al día siguiente, en la delegación de Heredia, lo entrevistó un periodista y le preguntó: ¿cómo está de ánimos? Calvo respondió: estoy sereno, lamento la tragedia, pero mi conciencia está tranquila. Yo actué con lo que tenía que actuar según el reglamento del ferrocarril. Desmintió las versiones de exceso de velocidad, dijo que cuando venía bajando la cuesta desde Santo Domingo, más bien venía con los frenos metidos, los liberó hasta que iba a subir la cuesta, que su velocidad era de 8 millas por hora, lo cual al parecer es normal para este trayecto. Y su hipótesis del accidente era que algún pasajero soltó las cadenas que conectaban los vagones. Al final no hubo cargos en su contra y quedó libre pocos días después. De regreso, aquí en el sitio de la tragedia, Camacho, el que le había dicho al otro que era un criminal, se devolvió hacia el puente. Aquí el puente estaba obstaculizado el paso por la mitad del vagón que se había doblado a la mitad. Así que Camacho hizo su mejor esfuerzo, pasó al otro lado para auxiliar a los heridos. A su paso le decían: Camacho, sálveme por favor. Camacho, tráigame agua por favor, que me estoy muriendo. Y lo que vio Camacho a su alrededor fue una escena que las crónicas de la época solo pudieron comparar con la crudeza de la Primera Guerra Mundial. Del tercer vagón, el último herediano, el que pegó el brinco y cayó de nuevo sobre la vía férrea, algunos pasajeros se cayeron de los balcones, de los marcos de las ventanas y se precipitaron al vacío. El cuarto vagón, el primero alajuelense, que se había estrellado contra los bastiones del puente y se dobló a la mitad, dentro de él muchas personas fueron mutiladas. Fueron mutiladas por el hierro, por la madera. Y lo que se describe en los periódicos de la época es que se veían personas partidas a la mitad, cerebros expuestos, músculos cortados, intestinos colgando.
El quinto vagón, el segundo alajuelense, se precipitó directo al barranco y sus pasajeros murieron inmediatamente, instantáneamente. Y el quinto vagón, como les había contado, el sexto vagón, el último alajuelense, volcado en este pastizal. Mucha gente fue rescatada del vagón que había quedado colgando, la mitad del vagón que había quedado colgando. Los domingueños estaban en misa y al escuchar el estruendo, al enterarse de la tragedia, no tardaron en venir al rescate. Del vagón que estaba colgando con cuerdas y de manera temeraria y valiente, heroica, lograron rescatar a muchas personas. Contaban los periódicos de la época que intentaron rescatar a una chiquita que estaba en ese vagón, el que pendía del borde del puente. La amarraron con una cuerda, la jalaban, pero la cuerda no resistió, se reventó y la chiquita cayó al barranco. Dentro de este vagón, donde hubo mutilaciones, donde fue una crudeza horrible, una muchacha pedía que llamaran a un hombre para que le pegara un balazo. De los árboles quedó colgando mucha gente. De los árboles quedó colgando mucha gente. Y un relato describía el caso de una señora que durante horas se estuvo aferrando a la rama de un árbol sin que nadie pudiera rescatarla, hasta que el cansancio la venció y la obligó a soltarse y caer al precipicio. Para hacer este video me basé en el libro de Felipe Ovares, muy buen libro, recomendado. Lo publicó la editorial de la UNED. Lo que motivó a Felipe Ovares a escribir el libro, a hacer toda la investigación que hizo sobre el río Virilla, la tragedia del río Virilla, fue una foto de un muchacho que se llamó Antonio Nicomedes Loaiza, cuya foto fue tomada por Manuel Gómez Miralles en el lecho del río. En una de esas piedras cayó Antonio Nicomedes. Y en la foto parece que está viendo directamente a la cámara. Eso impactó hondamente a Felipe Ovares, el autor del libro. Desarrolló toda su investigación, logró encontrar la identidad de ese muchacho anónimo en esa foto, Antonio Nicomedes, investigó más sobre él y se ha llegado a concluir que él, como algunos otros, y esto también es algo que se relata de la época, al ver la magnitud de la tragedia, al perder seres queridos que habían caído del precipicio, que estaban mutilados, decidían lanzarse al vacío. Y ese pudo haber sido el caso de Antonio Nicomedes. Lo que pasó aquí fue una crudeza extrema. Una de las tragedias más horrorosas en la historia de Costa Rica. El número de víctimas ascendió, según las fuentes, a 285 o 400 personas. No se sabe exactamente porque cuando fueron enterrados los cuerpos, con bastante premura, muchos no fueron identificados. Y además, días después de la tragedia, por ejemplo, este es el caso de un chiquito que corriente abajo en el Virilla, 10 días después de la tragedia fue encontrado un niño, el cuerpo de un niño. Así que la cifra oscila entre 285 y 400 personas. Muchos de los heridos fueron llevados al hospital de Alajuela, al hospital de Heredia, pero también muchos otros en un tren de rescate fueron llevados al hospital San Juan de Dios. Y entre ellos hay una historia que es muy conmovedora. En el vagón lleno de personas heridas, mutilados, encontraron a 2 niños prácticamente ilesos. Un niñito de 3 años y una niñita de 2 años. El niño solo tenía una herida leve en su pie. Habían perdido a sus papás. Sus papás se llamaban Manuel Quesada, de 60 años, y su mamá Etelvina Bravo, de 28 años. Los niños eran Abel Quesada Bravo, de 3, y su hermanita Gladys Quesada Bravo, de 2 años. Cuando llegaron al San Juan de Dios fueron recibidos por las Hermanas de la Caridad, quienes los trataron con dulzura, les dieron de comer, trataban de que dijeran algo, pero los chiquitos solo lloraban desconsolados. En ese momento no se sabía quiénes eran, su familia no los había reclamado. La tragedia pasó el domingo 14 de marzo y el domingo 16 de marzo llegó al San Juan de Dios el fotógrafo
célebre de la época, Manuel Gómez Miralles, y quiso fotografiar a los niños. Les dieron una galleta para contentarlos y Abel posó sin mayor problema, pero Gladys no se quedaba quieta. Buen viento. Gladys no se quedaba quieta, no posaba para la foto, y entonces Manuel Gómez Miralles hizo lo único que pudo haber captado la atención de Gladys. Preparó la cámara, les agitó la mano y les dijo: mamá, mamá. En ese momento Gladys volteó la mirada al lente y ella y su hermano quedaron retratados para siempre como los sobrevivientes más jóvenes de la tragedia del Virilla. Días después fueron recogidos por su tío. No sé cuál fue la historia posterior de doña Gladys, pero don Abel vivió muchos años en Guanacaste y llegó a vivir más de 100 años. Al parecer Repretel lo entrevistó en algún momento y cuando falleció le publicó un reportaje. Aquí les pongo la foto de don Abel. Más de 100 años llegó a cumplir. Muchos heridos desde el San Juan de Dios que no habían logrado sobrevivir, que fallecieron, o cuerpos que llegaron inertes a San José, tuvieron que ser transportados esa misma noche de la tragedia hasta Alajuela. Recuerden que Alajuela fue la provincia que tuvo más fallecidos en la tragedia. Por orden del secretario de salud de la época, que era Solón Núñez, el doctor Solón Núñez, había que enterrar los cuerpos apenas fueran reconocidos por sus familias para evitar contagios y evitar enfermedades. Y dicen que esa fue una jornada fúnebre, fatídica, funesta, fea para los que tuvieron que realizar esa labor. Hubo carpinteros trabajando en la estación del Atlántico hasta la noche ese domingo de hace 100 años, exactamente 100 años. Eso, wow, me conmueve, me pone la piel de gallina. Hace 100 años aquí pasó todo lo que les he relatado. Carpinteros trabajaron hasta la noche confeccionando ataúdes. Los ataúdes fueron llevados al San Juan de Dios, colocados dentro de ellos los cadáveres, fueron llevados por camiones a oscuras, vigilados por estas personas que daban el testimonio de que fue una experiencia espantosa, hasta la estación al Pacífico, porque la vía férrea a Alajuela estaba obstruida, ¿verdad? Aquí la línea férrea en el Puente Negro, no había paso a través de ella. Y entonces fueron llevados a la estación del Pacífico, transportados en tren a Alajuela, y ahí fueron llevados al Instituto de Alajuela. En el patio organizaron filas de cadáveres en sus ataúdes. Las familias una a una iban reconociendo los cuerpos y muchas personas fueron enterradas en el cementerio de Alajuela. 2 años después de la tragedia, en 1928, la colonia española donó un mausoleo, un monumento que se instaló ahí en el cementerio de Alajuela. No he buscado fotos, pero si logro encontrar fotos ahora que edite el video, se las pongo por acá. Esa noche, aquí hubo mucha actividad, la noche del 14 de marzo. La vía estaba obstruida, recuerden primero el vagón último volcado hacia el pastizal, luego el primer balcón de Alajuela estrellado contra los bastiones del puente, obstruía la vía férrea. Y entonces el jefe de mecánicos de la Northern Railway Company, con todo su equipo, estuvieron esa noche, toda la noche, inspeccionando la vía, retirando los escombros del desastre, de la tragedia. Y al día siguiente ya tenían habilitado el paso por este sector del ferrocarril. Eso fue criticado en la época porque no permitió hacer una investigación a fondo de las causas de la tragedia. Los daños y las pérdidas que sufrió la compañía ferroviaria en los rieles, en el puente, los vagones, ascendió a 140.000 colones. Indemnizaciones que tuvieron que pagar a las familias también fueron 140.000 colones. Al parecer, 10 años después de la tragedia, alrededor de 1936, fueron demandados de nuevo y tuvieron que pagar una suma total de 700.000 colones. Aquí, vigilando a los funcionarios de la Northern, hubo un piquete de policías, un contingente de policías, porque la gente vino aquí con intenciones violentas. Un señor que se llamó Emiliano Molina pronunció un discurso en contra de la compañía. Todos los vecinos, los que vinieron a escuchar el discurso, los que estaban agitados, fueron retirados por la policía. Al día siguiente hubo una procesión que salió de la iglesia de la Merced hasta aquí, hasta el Puente Negro.
se amontonaron cientos, si no miles de personas a los alrededores para celebrar una misa fúnebre en honor a las víctimas. El gobierno de Costa Rica declaró 3 días de duelo nacional. Y todo lo que les he relatado hasta ahora quedó escrito en los libros de la historia de Costa Rica como una de las páginas más tristes, más horrorosas, más sangrientas, más lamentables, y de esas que deseamos que no se vuelvan a repetir nunca. En 1986, la Municipalidad de Santo Domingo instaló una placa en el Parque de Santo Domingo en honor a las víctimas, cuando se celebró el 60 aniversario, y hace poco instalaron esta cruz. Instalaron esta cruz en honor a las víctimas en el centenario de su muerte. Catástrofe del Virilla, 100 años, 1926-2026, Municipalidad de Santo Domingo. Y llegamos, mis amigos, al final del video. Espero que tal vez la palabra no es disfrutado. Creo que no es la palabra más apropiada para cerrar el video después de haberles contado esta historia tan trágica. Espero que les haya llegado el video, que los haya conmovido. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Se vienen temas increíbles. Hasta luego.